Muy buenos días. Por fin un congreso presencial. Yo creo que después de todo este tiempo era justo, ¿no? O sea, no más Zoom, no más charlas virtuales. Y bueno, reunirse con la gente es como lo más importante. Vamos a comenzar hoy hablando de anisocoria en niños. Y la queja principal va a ser que los padres siempre van a consultar por esto. Doctor, el niño tiene una pupila más grande que la otra, a ellos no les importa la pupila pequeña. ¿Qué es lo básico que tenemos que comprender de esto? Lo primero es que la isocoria es nuestro estado natural. La isocoria va a ser lo normal para la mayoría de los pacientes, pero recordemos que un 20% de los humanos mortales vamos a tener una anisocoria fisiológica, y esa anisocoria fisiológica es de menos de 1 milímetro, y esto es importante porque como vamos a hablar de anisocoria, esto a veces permite que se generen confusiones. La foto inicial de la primera diapositiva es el hijo de un colega muy querido, y precisamente consultó por eso, tiene una pupila más grande que la otra. Para comprender bien todo este asunto de las anisocorias, es muy importante que sepamos cómo es la vía pupilar. Entonces, vamos a tener una vía pupilar aferente. Esta vía pupilar aferente va a tener una doble decusación, esta doble decusación va a ser en el quiasma y en la comisura posterior, y lo mismo va a ocurrir con el otro lado. Esto es importante que ustedes lo sepan por esto. Las lesiones en vía aferente no nos van a dar anisocoria. ¿Por qué? Porque la vía del otro ojo está bien y cumple con esa aferencia de ambos ojos. Entonces, una lesión en vía aferente no nos da anisocoria. Y esto aplica para neuropatía óptica traumática, para neuritis, para neuropatía óptica isquémica, para todas las condiciones que ustedes quieran, no debe haber anisocoria. Si usted tiene una neuritis y hay una anisocoria, posiblemente esté pasando otra cosa. La vía aferente, por lo tanto, tiene un asunto diferente. Tenemos el compromiso simpático y parasimpático, y estas sí nos van a dar anisocoria. Entonces, el primer mensaje que ustedes deben de tener de esta conferencia es esto. Entonces, les recuerdo, vía eferente no da anisocoria, pero vía eferente sí. Y esta vía eferente va a ser por alteraciones simpáticas o parasimpáticas. Y ahí nos vamos orientando. ¿Qué pasa normalmente? Normalmente vamos a encontrar que en condiciones de iluminación, ¿qué pasa con las pupilas? Se vuelven pequeñas. Y si se vuelven pequeñas, ¿qué pasa? El parasimpático está bien. Esto es lo más fácil del mundo. ¿Qué pasa cuando estamos en penumbra? Las pupilas se dilatan, sencillo. Y eso es acción del simpático. Recordemos que el simpático nos ayuda a que todo el cuerpo esté alerta, que todo el cuerpo esté dispuesto a pelear, a correr, a lo que sea, y eso lo logramos con pupilas grandes. Teniendo en cuenta estos dos conceptos básicos, creo que podemos avanzar en lo de las anisocorias y vamos a entender muy bien esto. Siempre vamos a mantener un balance en nuestras pupilas, bueno, y en nuestro cuerpo, del simpático y el parasimpático. Si usted está triste, si usted está bravo, enojado, si está con rabia, los niños cuando están llorando, es muy posible que hagan midriasis. Lo contrario, si está durmiendo o si está en otras condiciones de reposo, va a predominar el tono parasimpático y posiblemente lo encontremos con pupilas pequeñas. El segundo punto importante para ustedes, y teniendo en cuenta estos conceptos, es que las pupilas las tenemos que evaluar en iluminación y en penumbra. Si no, puede que nos perdamos muchos detalles. La anisocoria fisiológica, como les decía al comienzo, es el 20% de la población y va a tener una característica, según lo que acabamos de comentar, es fisiológica y por lo tanto se va a comportar igual en iluminación y en penumbra. Y tienen que ser pupilas de menos de 1 milímetro, que la respuesta pupilar sea perfecta. La respuesta pupilar tiene que ser perfecta o si no ya deja de ser fisiológica. Nos sirve mucho tomar las fotos en el consultorio. O sea, las fotos del celular son de una ayuda invaluable en este tipo de situaciones. Bueno, usted sabe que todos los niños en el primer año suelen tener ojos más claros y eso nos facilita ciertas cosas. Ya después, cuando tenemos iris más oscuros, es más difícil ver los cambios pupilares. Pero miren acá, otra consulta por anisocoria. En este caso, la anisocoria, como pueden ver en la pantalla, es mínima. Es una anisocoria de menos de 1 milímetro, con respuesta pupilar normal y con el resto de la evaluación neurooftalmológica normal. En penumbra, espero que me crean, pero aquí obviamente uno de camarógrafo y de todo es más difícil tener buenas fotos, pero en penumbra, ya con el niño llorando, ya eso parecía un exorcismo, pero las pupilas siguen igual.
O sea, la misma diferencia en la oscuridad, la misma diferencia en penumbra. Eso es una anisocoria fisiológica y no debe generar ningún tipo de alarma. Ahora pasemos de lo normal a lo anormal. Tenemos dos escenarios en anisocoria y vamos a hablar de cada uno de estos pasos. Obviamente no. Obviamente no. Esto tiene que ser práctico y les aseguro que si tenemos el concepto claro de iluminación, de penumbra, de todo lo que hablamos, de vida diferente, lo vamos a entender perfectamente. Entonces vamos en el primer escenario y este primer escenario es anisocoria mayor en iluminación. ¿Qué pasa cuando iluminamos? Exacto. Y esta miosis es del parasimpático, ¿sí o no? Entonces, pongamos este caso. Tenemos un paciente que en condiciones normales pudiera verse así y cuando iluminamos tenemos una pupila más pequeña que la otra. ¿Cuál es la normal acá? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda, que es la que no está respondiendo la luz. La derecha está respondiendo perfectamente. Esta pupila dilatada es la normal y nos está diciendo, oye, el parasimpático no está funcionando. Y si vemos el parasimpático va por el tercero y va hasta el ganglio ciliar en la órbita. Recordemos que el ganglio ciliar es una cosita muy chiquita, es de 2 milímetros y está en el ápex un poquito más abajo. Entonces, en cualquier parte de ese recorrido podemos tener anisocoria, podemos tener unas pupilas de estas características. Entonces, si tenemos una anisocoria de este tipo, vamos a pensar en que el compromiso es del tercer nervio craneal o del ganglio ciliar como ocurre en la pupila tónica de Addy. Miren esto. ¿Cuál es la pupila normal? ¿La izquierda o la derecha? Normal, la izquierda. Miren muy bien. Estoy iluminando y la izquierda es esto, pero vean, la derecha nada. Además de eso, que si vemos hay un poquito de ptosis, hay una limitación en la aducción del ojo derecho. Ay, ¿para qué puso un adulto? Porque es un colaborador, porque tiene ojos claros y les puedo explicar mejor. Entonces, esta es una anisocoria que es mayor en iluminación. Por lo tanto, el compromiso es parasimpático. Y si pienso en parasimpático, pienso en un tercero o pienso en el ganglio ciliar. El tercero está dentro del cráneo, el ganglio ciliar está en el ápex. ¿Listo? Y son connotaciones diferentes. Este es un tercer nervio, no decimos par, un tercer nervio que venía en recuperación. Entonces, si nos ponemos a ver las causas, en este caso, de tercer nervio craneal, en niños vamos a encontrarnos estos. Casi todos van a ser congénitos, casi todos van a ser trauma o tumores. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente. Recordemos que la paresia de tercer nervio nos va a dar este compromiso pupilar, pero además de eso va a tener ptosis y diplopia. Ustedes le van a encontrar un trastorno oculomotor, le van a encontrar alguna otra cosa. Cuando el compromiso es del ganglio ciliar, como ocurre en la pupila tónica de Addy, no hay ptosis, no hay diplopia. ¿Por qué? Porque esas estructuras no están involucradas en esa topografía lesional. Y aquí nos queda un mensaje inicial muy importante que es anisocoria con ptosis o diplopia son urgentes, las tenemos que estudiar, no las podemos dejar así. La urgencia, si va para urgencias o ambulatorio, no sé, ya la definen ustedes. Miren en este caso, un niño de 6 años con una semana de evolución de una pupila, pues no sé, digan ustedes, ¿se alcanza a ver? Listo, ¿cuál es la anormal? Izquierda. Bueno, ahí dice izquierdo, entonces, buen punto. Miren que la pupila izquierda en este caso es la que obligó a la consulta, pero el resto del examen es completamente normal. Una pupila que no contrae, que acomoda poco y que además de eso no tenemos ni ptosis ni diplopia. Entonces ya uno dice, bueno, listo, estamos un poco más tranquilos. Sin embargo, son situaciones que tenemos que estudiar. La pupila anormal es definitivamente la izquierda, como ven. ¿Por qué le pidieron resonancia? ¿Ustedes qué creen? Un aneurisma, bueno, entonces ya uno empieza, un aneurisma en un niño de 6 años, raro. Pues en medicina no hay nada imposible, pero muy raro, ¿cierto? Entonces, un aneurisma en esta, poco probable. Lo otro es, para que tuviera un aneurisma deberíamos tener, además de la anisocoria, ptosis, diplopia, que no la tiene. Entonces ya con esto, con este único hallazgo semiológico, con la acomodación conservada, recordemos que
En la convergencia tenemos que hacer meiosis y si eso está conservado, podríamos decir que esto es una pupila tónica. ¿De qué tipo? Tendríamos que clasificarla. A diferencia de los adultos, la pupila tónica de ADI es muy rara. Reportes de casos, etcétera, etcétera. Pero ojo, en esta época de COVID, vacunación y todo esto, es frecuente empezar a ver este tipo de casos. Si es unilateral, pensemos que si el ganglio ciliar es el que está comprometido, estaremos pensando, ¿estará pasando algo en el ápex orbitario? ¿Habrá algo infiltrativo? ¿Habrá alguna otra cosa? Un buen examen físico nos ayuda a clasificar este tipo de pacientes. Puede haber sido un herpes. Los herpes dan ganglionitis ciliar y la ganglionitis ciliar da esto y también puede dar diplopia. Pero el herpes estaría entre una de las posibilidades. ¿Qué pasa cuando es bilateral? Recordemos que estamos hablando que todo esto es una tormenta autonómica, unas veces el simpático, unas veces el parasimpático, pero cuando tenemos una miriasis bilateral, tenemos dos opciones. Uno, que el sistema autónomo está fallando. Puede ser una disautonomía congénita como el Riley-Day, que en ese caso tendríamos ausencia de reflejo corneal. Si el niño no llora con las gotas y tiene eso y tiene mucho tiempo de evolución, habría que considerarlo. Pero bueno, ese tipo de diagnósticos son raros, no son frecuentes en nuestro medio. Pero más frecuente que esto, pensemos en otras disautonomías adquiridas como ocurre con el Guillain o el Miller-Fisher. Ahorita con el COVID y vacunación, así como hace algunos años fue con el Zika y otras, Guillain-Barré y Miller-Fisher se ve mucho por este tipo de condiciones. Y eso nos puede dar este tipo de pupilas. Vamos al segundo escenario, que es una anisocoria mayor en penumbra. Yo no podía dejar de poner esto. Todo el mundo puso esta semana, yo hágale de una. Siempre vamos a estar con este asunto de anisocoria fisiológica o Horner, porque estamos hablando de algo normal o algo que puede ser mortal. Y eso es difícil a veces, pero volvamos a lo mismo. Una anisocoria en penumbra, ¿qué deben pasar con las pupilas? Se dilatan. ¿Y la que no se dilata, qué pasa? Esa es la normal. Esa es la normal y es donde debe estar el problema. Una ventaja, y aquí hago un paréntesis, es que en el Horner la redilatación es muy lenta. Pueden adquirir un buen tamaño, pero cuando ustedes apagan la luz del consultorio, esa redilatación es lenta. Tienen un lapso más o menos de 5 a 10 segundos en que la pupila alcance un tamaño aceptable y en esos 5 o 10 segundos ustedes pueden tomar una foto con flash. Pues yo la tomo con o sin flash porque yo sé que la pupila todavía está pequeña. Entonces, uno tener la evidencia en imágenes de lo que está pasando, eso es una información valiosa y sobre todo con los niños que son tan difíciles de evaluar. Entonces, piensen en eso. Pueden, apago la luz, foto con flash. Miremos esto, otro adulto, sí, otro adulto. Miren en iluminación, son casi normales, y miren en penumbra. ¿Cuál es la normal? Exacto. Y miren en iluminación cómo se ven de parecidas. En iluminación, esta paciente parece una anisocoria fisiológica, ¿o no? ¿Y tiene tosis? Casi nada. Pues o nada, pues realmente. O sea, es una paciente que puede pasar fácilmente como una anisocoria fisiológica y miren que la pista, lo que dio aquí la luz, bueno, o la sombra fue la que dio la oportunidad de demostrar que la pupila izquierda no estaba funcionando. Entonces, este Horner izquierdo ya ustedes lo empiezan a clasificar. Hay 3 razones por las que ustedes como oftalmólogos deben de saber diagnosticar el Horner. 1, porque es difícil y obviar un diagnóstico puede ser fatal. 2, porque puede tener un tumor. Y 3, porque puede ser una situación benigna. Miremos rápidamente porque ya el tiempo avanza. Es difícil diagnosticar, recordemos que la vía simpática que va a la pupila tiene este recorrido. Tiene unas neuronas de primer orden que están en el cerebro, en el hipotálamo y van hasta C8, T2. Cualquier lesión en esta localización se van a llamar un Horner de primer orden y van a tener hallazgos neurológicos. ¿Por qué? Porque la lesión está en el cerebro. Y esos pacientes no van a consultar donde ustedes, así que tranquilos, estos pacientes siempre consultan a neuro. Pero cuando salimos de la médula y esa vía simpática va por encima del ápex pulmonar, va y envuelve la carótida interna y va hasta la órbita, esos pacientes sí pueden consultar donde ustedes. Y aquí tenemos el Horner de segundo orden, y este es muy importante porque puede ser muy silencioso. Miren que está escondido aquí en el cuello. Usted puede tener un tumor como el neuroblastoma y estar ahí y no tener ningún otro síntoma.
Muy diferente a las lesiones de tercer orden que están comprometiendo el seno cavernoso o la órbita, en la que el paciente va a tener diplopia, va a tener dolor, va a tener otro tipo de cosas que sí pueden consultar de manera primaria donde ustedes. Yo espero que esto sea lo suficientemente claro, porque uno no escoge los pacientes y cuando llegan al consultorio es que uno dice, ah, ¿cómo era? Pero bueno. Expectativa, uno ver algo así. Pues aquí el diagnóstico lo hace cualquiera. Ah, sí, tosis, no sé muy bien la pupila, tosis, miosis, claro, ahí está. En este tipo de pacientes ideales, que no son lo frecuente, vamos a encontrar una tosis superior que no es mayor de 2 milímetros habitualmente, vamos a encontrar una elevación del párpado inferior por denervación del músculo tarsal inferior, que también es de inervación simpática, y nos va a dar esa hendidura pequeña que nos da la apariencia de enoftalmos. Pues realmente no es un verdadero enoftalmos, sino que es un poco, disminuye la hendidura por estas circunstancias. Miosis, que ya la hablamos, anhidrosis solamente en 1 de cada 4, y pueden tener ojo rojo, pueden tener hipotensión ocular. Entonces, lo más importante es esto, o sea, las mnemotecnias sirven. El de Pamela nos sirve porque tiene tosis, anhidrosis, miosis, enoftalmos entre comillas, y la pérdida del reflejo cilioespinal, que es cuando pellizcamos al niño acá, cuando lo pellizcamos le hacemos un estímulo doloroso. Bueno, eso no se hace, esto aquí detrás de cámara, pero puede pasar, quédate quieto, y ahí, si esa pupila no se dilata, también sería una ayuda. Sirve también asustarlos, hacerles un estímulo así, que hagan así, eso debería generar una dilatación en el ojo sano, y en el ojo anormal pudiera generarnos una respuesta limitada. La realidad es esta, que no siempre vamos a ver los pacientes como son. Recordemos que las pupilas de nosotros como latinos es punto negro en pared negra, no se ve. Y tener un hallazgo, una evaluación pupilar suficientemente buena es difícil a veces. La realidad es esto, es que realmente un 12% de los Horner puede no tener una tosis que sea muy evidente. A veces nos ayuda en estos casos que la heterocromía que ocurre en los Horner durante el primer año de vida nos dice, esto ocurrió en el primer año, por lo menos. La anoxia que haya sido ocurre en el primer año. Podemos encontrar el signo del arlequín. El signo del arlequín es que en el lado donde está funcionando el simpático, en este lado, en este caso en el izquierdo, es el lado sano. Claro, están todas las fibras vasodilatadoras funcionando bien. Los papás consultan por el lado izquierdo, por el lado rojo. En realidad el lado enfermo es el lado derecho en este caso. Uno quisiera, ustedes cogen un libro de oftalmo, de neurooftalmo, de lo que sea, y siempre van a aparecer test con cocaína, test con hidroxianfetamina. Ustedes se imaginan nosotros utilizando cocaína en el consultorio, lo cierran, pues salimos en La Chiva o en algún otro diario. Básicamente hidroxianfetamina y cocaína, ideal, o sea, yo sería feliz si uno pudiera aclarar estos diagnósticos con cocaína, sobre todo porque lo podemos hacer en menores de 2 años, pero no lo tenemos. ¿Qué tengo yo en el consultorio? Apraclonidina. ¿Cuál es el problema? Que no lo puedo utilizar en menores de 10 años. Entonces, realmente estos test que aparecen siempre en todas partes, muy bonitos, su utilidad es limitada porque no lo tenemos, y segundo, porque para hacer una prueba, entre prueba y prueba debemos esperar 24 horas. Entonces, tenemos esas limitaciones. El segundo punto es por qué deben saber del Horner, porque el paciente puede tener un tumor, y este es el punto más importante de lo que estamos hablando hoy. Un Horner adquirido en niños o en adultos sin causa aparente, siempre tenemos que considerar neoplasia. Y si recordamos la vía simpática, como les mencionaba ahorita, el Horner asociado, por ejemplo, a neuroblastoma, va a ser cervical. O sea, si ustedes están sospechando un neuroblastoma y que el paciente tiene un Horner, estamos pensando que la topografía lesional está en ese punto. Recordemos, sin ahondar mucho porque no hay tiempo, esta es la vía simpática y esto es un tumor de la vía simpática y que produce catecolaminas. Por lo tanto, la manera de estudiarlo va a ser una resonancia de cerebro, de cuello, que nos incluya el tercio superior del tórax. A veces nos pone mucho problema y a veces es más práctico pedirlo cabeza, cuello y tórax para abarcar todo. Y pediríamos las catecolaminas en orina. ¿Quiénes tenemos que estudiar con un Horner? Básicamente un Horner idiopático, el que usted no tenga ni idea qué es lo que está ocurriendo. Los vamos a estudiar, como les decía, con este tipo de resonancias, vamos a hacer las pruebas con catecolaminas y el seguimiento se hace igual, con estas mismas maneras. Obviamente ya aquí el manejo es del oncólogo. Prefiero 1000 veces no perder tiempo con catecolaminas en orina por las dificultades en la toma de muestra, a pesar de que las pido muy ocasionalmente, pero creo que lo que más información nos da son las imágenes.
Hay tres situaciones con una urgencia diferente en estos casos. Uno, el Horner agudo doloroso, que en pacientes con colagenopatías, por ejemplo, Marfan, Ehlers-Danlos, o pacientes que han tenido un trauma cervical, tenemos que pensar en disección. Y una disección es una urgencia vital, es un paciente que lo deben de enviar a urgencias. Un Horner sin causa aparente es descartar un tumor, se acabó el tiempo. Y un Horner con causa aparente, el paciente con una parálisis obstétrica, con una parálisis de ERP, un paciente que estuvo en una cirugía cardiovascular de estas cardiopatías congénitas, paciente que haya estado en UCI, hay que considerar que en medio de todo lo que le hicieron se pudo haber lesionado la vía simpática. Bueno, tenía una conversación con la doctora Alicia Cortés, dijo, vení, ¿y esto qué? ¿La anisoforma tiene alguna explicación desde la neurooftalmología? Bueno, la niña no dijo eso, pero también la otra pregunta que surgía después como de todo esto es a partir de cuántos milímetros de anisocoria se pide la resonancia. Bueno, empecemos por la segunda. Anisocoria fisiológica dijimos que era menos de 1 milímetro, realmente es de 1,4, pero es muy difícil medir 1,4. Recordemos que tenemos que mirar que esto se comporte igual en iluminación y en penumbra. Respondiéndole a las isoformas, este caso es para la doctora Alicia, miren esto, ¿qué les parece esa pupila? Esta señora pasó con 3 resonancias buscando aneurisma. La primera resonancia fue simple, no, contrastada, de pronto sale en la contrastada. En la tercera, no, puede ser de 3 teslas. ¿Qué les parece esa pupila? Ya va a acabar, perdón. Discórica. Discórica. Bueno, sí. Ventajas de tener celular con cámara, todo esto lo trajo la paciente. Octubre, eso se le quitó, le duró menos de un día y le volvió a repetir en enero. Miren qué bonito esto. No es de Adi porque la de Adi es redondita, miren que esto es como una colita, por eso es muy parecido a un renacuajo. Miren cómo la vi yo en consulta. Súper linda. Normal, súper normal, o sea, no fue un hallazgo constante, una pupila tónica de Adi queda. Una pupila tónica de Adi al principio es muy grande y se va volviendo pequeña con los años. Sí, en la lámpara de hendidura, pero aquí es una anormalidad muy evidente, muy diciente, y esto se llama una pupila en tadpole o renacuajo, por la forma que tiene renacuajo, y es por una disregulación parasimpática segmentaria. Sí. ¿Por qué la trae si son niños? Esto es usualmente de mujeres jóvenes, pero ustedes ven las etapas de transición hasta la adolescencia y eventualmente lo siguen hasta edad adulta, ¿o no? Entonces, esto puede pasar. Se estudia como un Horner, pero rara vez uno encuentra un Horner debajo de todo esto. Es benigno, es autolimitado y está asociado a migraña, que la paciente tenía esto. Entonces, las conclusiones, para no extenderme, recuerden evaluar muy bien las pupilas en iluminación y penumbra. Usen el celular, es una muy buena herramienta y todos la tenemos. Anisocoria con diplopiotosis siempre van a ser urgentes, las tenemos que estudiar. Pupilas tónicas unilaterales, pensamos en ADI, pero recordemos que ADI es muy raro en los niños. Pensemos en que el paciente pueda tener una lesión en órbita, trauma, herpes, etc. Bilaterales, vamos a pensar en COVID, disautonomías adquiridas como Guillain-Barré o Miller-Fisher. Y el Horner, en agudo, pensamos en disección. Si no hay causa aparente, descartamos neoplasia y recordemos que el protocolo es buscar resonancia cerebral, cuello, tórax, catecolaminas en orina. Si la causa del Horner es muy evidente, posiblemente no necesitemos nada. Muchas gracias.